¿Sabías que hay ciertos tipos de personas a las que Dios promete bendecir de manera especial? En este vídeo, exploramos las bienaventuranzas de Jesús y descubrimos los 8 grupos de personas que siempre reciben las bendiciones del cielo. Desde los pobres en espíritu hasta los que son perseguidos por causa de la justicia, cada una de estas características abre las puertas a la gracia y el favor de Dios. Si deseas conocer cómo ser el elegido de Dios para recibir estas bendiciones divinas y vivir bajo la protección y guía de Dios, este vídeo es para ti. No te pierdas ni un solo minuto, ya que al final te comparto una reflexión que puede transformar tu manera de acercarte a Dios y su voluntad. Asegúrate de verlo hasta el final para que puedas aplicar estos principios en tu vida diaria y experimentar el poder de las bendiciones de Dios. El poder transformador de las bendiciones de Dios. Todos anhelamos recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de un deseo de mejorar en el ámbito espiritual, sino de experimentar su mano poderosa en todos los aspectos de nuestra existencia, lo sentimental, lo financiero, lo familiar y lo personal. Queremos que Dios esté presente, protegiéndonos, guiándonos y alejándonos del mal. Este anhelo de bendición es algo universal, una expresión profunda de nuestra necesidad de su intervención divina. En las Escrituras, encontramos promesas poderosas de Dios que nos recuerdan su capacidad y deseo de bendecir a sus hijos. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice en 2 Corintios 9:8, «Y Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra». Esta afirmación nos confirma que Dios es más que capaz de suplir nuestras necesidades y de darnos bendiciones en abundancia. Sin embargo, a pesar de esta realidad, muchas personas no experimentan las bendiciones que Dios tiene para ellas, y la razón principal de esto es que han decidido vivir alejadas de su presencia. Al elegir el camino del pecado, la desobediencia y la autosuficiencia, se apartan de las fuentes de bendición que Dios desea derramar sobre sus vidas. Este alejamiento de Dios no es solo un obstáculo para recibir bendiciones, sino también una tragedia espiritual. Vivir sin la intervención y el favor divino significa caminar en la oscuridad, sin la luz que solo la cercanía con Dios puede brindar. Es como intentar avanzar en un barco sin timón, a merced de los vientos y las olas. Por eso es esencial entender que el primer paso para recibir las bendiciones de Dios es volver a su presencia, reconocer nuestra dependencia de Él y vivir conforme a sus mandamientos. Según las bienaventuranzas que Jesús nos dejó en el Sermón de la Montaña, registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Estas características son cualidades que, cuando las desarrollamos en nuestras vidas, nos posicionan para recibir la gracia y el favor de Dios de maneras extraordinarias. Los pobres en espíritu. El primer grupo de personas que Dios bendice son los pobres en espíritu. Jesús dijo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Los pobres en espíritu no son aquellos que carecen de bienes materiales, sino aquellos que reconocen su profunda necesidad de Dios. Son personas que entienden que, por sí mismas, no tienen nada que ofrecerle a Dios en términos de justicia o autosuficiencia. Reconocen su dependencia total de su gracia y misericordia. Es esta humildad la que abre la puerta para que reciban el reino de los cielos. Es importante notar que no es una bendición cualquiera, sino la mayor de todas: pertenecer al reino de Dios. Aquellos que son pobres en espíritu han dejado de confiar en sus propias fuerzas, logros o conocimientos. Saben que solo Dios puede llenar el vacío que existe en sus corazones. Por eso, si deseamos ser bendecidos, debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de Él y dependiendo enteramente de su bondad. Los que lloran. El segundo grupo de personas que Dios bendice son aquellos que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Este tipo de llanto no se refiere únicamente al dolor por la pérdida de seres queridos o por situaciones difíciles en la vida, sino al llanto de arrepentimiento. Es un dolor profundo causado por el pecado, no solo el nuestro, sino también el de aquellos que nos rodean. Es el llanto de un corazón compasivo que se duele por la injusticia en el mundo, por el sufrimiento de otros y por el alejamiento de muchas almas de la presencia de Dios. El llanto que Dios consuela es aquel que surge del arrepentimiento genuino. Cuando una persona reconoce su pecado y siente el peso de haberse apartado de Dios, ese quebrantamiento del corazón provoca la compasión divina. Dios no ignora el dolor de aquellos que se arrepienten sinceramente.
Al contrario, promete consuelo, restauración y bendición a quienes se acercan a Él con un corazón contrito. Los mansos. El tercer tipo de persona que Dios siempre bendice son los mansos. Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. La mansedumbre no es debilidad, sino una fuerza controlada. Las personas mansas son aquellas que, aun enfrentando provocaciones, críticas o injusticias, eligen no responder con ira ni venganza. En lugar de eso, confían en que Dios es el que defiende sus causas y les hace justicia. La promesa para los mansos es que heredarán la tierra. Esto significa que Dios les dará una porción en su reino, un lugar donde reinarán junto a Él. No necesitan luchar por obtener poder, posesiones o reconocimiento en este mundo, porque Dios mismo se encargará de darles lo que les pertenece. Los que tienen hambre y sed de justicia. El cuarto grupo de personas bendecidas por Dios son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Estas personas no se conforman con la injusticia que ven a su alrededor. Tienen un profundo deseo de vivir de manera recta y justa, según los principios del reino de Dios. Buscan hacer lo correcto, aun cuando sea difícil o impopular. Dios promete que aquellos que buscan la justicia serán saciados. Esto significa que sus deseos de vivir una vida justa no solo serán satisfechos, sino que serán colmados con la justicia que solo Dios puede otorgar. Además, recibirán la bendición de su aprobación y favor. Los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Aquellos que son misericordiosos son personas que muestran compasión hacia los demás, que están dispuestos a perdonar, ayudar y consolar a quienes están en necesidad. Ser misericordioso es reflejar el corazón de Dios, quien es rico en misericordia y nos ha perdonado abundantemente a través de Jesucristo. Dios promete que los misericordiosos recibirán misericordia. Es decir, así como ellos han mostrado compasión hacia otros, también recibirán compasión y perdón de Dios en su momento de necesidad. Los puros de corazón. El sexto grupo de personas bendecidas son los puros de corazón. Jesús dijo: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Ser puro de corazón significa tener un corazón limpio, libre de malicia, engaño o intenciones ocultas. Estas personas buscan agradar a Dios en todo lo que hacen y mantienen sus corazones alejados de la contaminación del pecado. La promesa para los puros de corazón es que verán a Dios. Esto no solo se refiere a la vida eterna, sino también a experimentar la presencia y la obra de Dios en su vida diaria. Aquellos que guardan sus corazones puros tendrán una relación cercana e íntima con Dios. Los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Los pacificadores son aquellos que no solo buscan la paz en sus propias vidas, sino que también trabajan para reconciliar a otros con Dios y entre sí. Son personas que promueven la paz y la armonía donde quiera que van. Dios los llama hijos suyos, porque reflejan su naturaleza como el príncipe de paz. La bendición para los pacificadores es una relación especial con Dios como sus hijos amados. Los perseguidos por causa de la justicia y por su fe. Finalmente, Jesús bendice a aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Estos son aquellos que, por vivir una vida justa y fiel a los mandamientos de Dios, enfrentan oposición, rechazo y persecución. Sin embargo, Jesús promete que aquellos que son perseguidos por su causa recibirán el reino de los cielos como recompensa. La reflexión final de Dios para ti. Las bienaventuranzas no son solo palabras, sino una invitación a vivir como Jesús vivió. Son un llamado a ser personas humildes, compasivas y llenas de misericordia, a llorar por las injusticias del mundo y a buscar siempre la paz. Jesús, a pesar de las persecuciones y sufrimientos, se mantuvo firme en su amor por la humanidad y en su total dependencia de Dios. Su sacrificio y su ejemplo nos muestran que el verdadero camino hacia las bendiciones no está en acumular riquezas materiales, sino en reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Cuando caminamos en humildad, Dios nos levanta. Cuando sufrimos por causa de la justicia, Él nos consuela.
Y cuando buscamos la paz, somos llamados hijos de Dios. No hay mayor bendición que ser contado entre aquellos que heredan su reino. Si hoy estás enfrentando desafíos, recuerda que el Señor conoce tu corazón y Él promete estar contigo en cada paso del camino. Las bendiciones de Dios no siempre llegan en la forma que esperamos, pero siempre llegan a tiempo, transformando nuestras vidas de maneras que solo su amor puede hacer. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a mi canal. Comparte este vídeo con quienes amas, para que juntos podamos seguir creciendo espiritualmente. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.